Pasamos. Voy a describir acá vamos a establecer una especie de situación de relación entre sistema 1 y la escuela. Vamos a llamar a la escuela cliente, al sistema 1 oferente. Primera situación típica, estereotipada, de la que tenemos que huir. El cliente pide, el oferente ofrece. La típica pregunta, ¿qué desea usted? El usuario o el cliente dice, yo deseo tal cosa, y uno hace lo que desea el usuario. Eso supone que el usuario tiene total representación de lo que desea. Eso no conduce al cambio, eso conduce a la aquiescencia, es decir, al reforzamiento de la zona de confort. No hay proceso de cambio si el oferente se instala en el que da lo que el cliente pide. Segundo nivel. El oferente produce, pero es que el cliente solo consume. Ya hay un nivel de proposición en el oferente, pero la posición del cliente es pasiva, solo de consumición. Ya no digo lo que quiero, pero solo recibo. Vamos a una tercera, que es la más interesante. El oferente tiene un aparato, un sistema que insta la producción y fundamentalmente el cliente es el que produce. Es decir, el sistema 1 lo que busca es que la escuela produzca su propio proceso de transformación. Ahora, para que eso suceda, es importante la triangulación. Habitualmente los sistemas cerrados, la escuela cerrada en su propia institución, no se insta a su producción con facilidad. La triangulación con el sistema, que tiene una metodología de instar a la producción, pone a producir a la escuela, y el sistema y la escuela producen esa retroalimentación que nos puede llevar a los escenarios nuevos. Nuestro trabajo fundamental es poner a producir. El concepto físico de palanca nos puede servir. El sistema es una palanca para potenciar la capacidad de producción de su propio proceso de transformación de la escuela. Palanca en el sentido de gesto físico que potencia la fuerza que produce. Hay dos esquemas, solo para nombrar dos, de coerción a la producción. Coerción en el sentido de que obligan a producir. Uno es el entorno wiki, tan conocido por todos nosotros, lo que se llama el mundo 2.0. Yo no sé si recordamos, y además en el mundo escolar esta es una discusión muy frecuente, la enciclopedia Encarta y la Wikipedia, ¿no? Para poner los dos, la de Microsoft y la Wikipedia. Todos sabemos cómo es el final de la historia, es decir, la Encarta no existe más o prácticamente no existe más. Y esta crece de una manera descomunal. El secreto de esto es que el usuario produce contenido. Eso lo sabemos todos. ¿Qué es lo que decimos siempre? No hay garantías de verdad. Y por lo tanto está lleno de basura o de información contradictoria. Para que Wiki exista, y es lo que se nos está imponiendo, eso supone una revisión epistemológica fuerte. ¿Qué quiere decir? Que no hay verdad. Que la verdad pasa a ser una construcción social, por lo tanto, el testimonio falso alimenta la construcción social de la verdad. O dicho en términos más escolares, no pasa nada si la información está mal. Porque hay una mal, y otra bien, y otra más o menos, y otra que alimenta, y otra que matiza, y ese conjunto es lo que debemos llamar la verdad social. Ahora, eso supone abandonar un positivismo muy estructurado, que supone que la verdad está dada, nos antecede, y que por lo tanto una enciclopedia debe recoger esa verdad y transmitirla. La verdad se produce, no se transmite. Esa es la enseñanza wiki. Ahora, el entorno wiki como herramienta pone de hecho la revisión epistemológica sobre la mesa. Si nosotros hiciéramos una reflexión teórica en una sala de maestros sobre el entorno epistemológico, nos pasaríamos horas y no conseguiríamos nada. Ahora, si nos ponemos a usar Wikipedia sin discutirlo,
estamos discutiendo los principios epistemológicos. De modo que la herramienta y la práctica nos permite tener efectos sobre las convicciones, sin discutir las convicciones, que son los terrenos más difíciles de discutir. Y luego está el otro elemento que nos permite coercionar a la producción, que es el asunto de la relación entre el inconveniente y el problema, que los que estuvimos en Cancún ya lo hablamos. Cuando yo tengo un escollo que me obliga a resolverlo, yo puedo pensar que mi trabajo más importante es la solución del problema. O puedo pensar que mi trabajo más importante es el problema como aparato de producción. Si yo mido de una manera u otra, festejo o no festejo la presencia de una cosa u otra. ¿Qué vale más, una solución o un problema? La solución apaga mi actividad, el problema despierta mi actividad. No se trata de la solución, se trata del problema que me manda a buscar la solución. Ese es el verdadero motor de la producción, de la participación, de todos esos valores que pregonamos y es tan difícil de practicar. Si nosotros somos capaces de generar aulas con entorno wiki y cargadas de problemas a resolver, necesariamente es una aula productiva. Necesariamente es una aula participativa. Si en lugar de eso ponemos en carta y damos soluciones sin ni siquiera pasar por el problema, pues nadie habla. O mejor dicho, hablan de otra cosa. Entonces, poner a funcionar sistemas que promuevan, insten o exijan la producción es absolutamente fundamental. Volviendo a Borges y al problema del problema, le preguntaban en una entrevista si a él la filosofía le interesaba, porque había una cantidad de textos que reflexionan sobre problemas filosóficos o sobre filósofos. Y la respuesta de Borges, que tiene mucho que ver con el concepto de problema, es: a mí la filosofía no me interesa. A mí la filosofía me ocurre. Es decir, los problemas filosóficos se entronizan en mí y no puedo hacer otra que tratar de resolverlos. Eso quiere decir arraigar el problema en la subjetividad, y entonces la producción ya no es una opción, sino una obligación. Si a mí me angustia la evanescencia del ser, pues me ocuparé de la resolución de la evanescencia del ser. Porque si me angustia quiere decir que me ocurre, que no es lo mismo que me interese, que es una función psíquica menor, puramente intelectual, que se me acaba cuando se me acabaron las ganas de reflexionar. Mientras que un problema entronizado es un problema que va más allá de mis ganas de reflexionar. 3 condiciones para que la producción se produzca. La primera, valorar la producción. Es decir, que todo nos parezca producto pedagógico importante la proposición de alguien y la proposición personal de alguien. La segunda, hay que abrir la verdad, hay que ponerla en entredicho. Hay que presuponer, la pregunta esa de, la pregunta típica digamos, de profesor antiguo, que es: yo tengo la respuesta a lo que voy a decir, pero en lugar de decirlo, pregunto. Pero lo único que busco es saber quién levanta la mano y dice lo que yo quiero que escuchar. Es una falsa pregunta. Ahí no hay verdad en entredicho, simplemente a ver quién acierta con la verdad preexistente que monopolizo. En lugar de plantear una pregunta cuya respuesta no tengo, y que la producción de cada quien incide y construye la respuesta. Y la tercera, valorar el problema como problema. Digámoslo así, cuanto más problemas tengamos mejor, y eso también es bien argentino. La otra pregunta que me planteaba es esto: estudiar qué, enseñar qué, aprender qué, ¿cuál es finalmente el objeto de nuestro trabajo? Voy a contar dos ejemplos muy pequeños que a mi criterio abonan esta reflexión. La primera tiene otra vez que ver con el iPad. El iPad es el primer dispositivo que viene sin manual de instrucción. Los dispositivos históricamente traen su manual, incluso los de Apple, pero el iPad ya no trae manual de instrucción. ¿Cuál es el mensaje de eso? Que no hay nada que aprender.
la idea de que hay que aprender a usar el iPad está abolida. Lo que hay que hacer es usarlo, no aprender a usarlo. Ese salto, esa eliminación del verbo aprender, o enseñar, o estudiar, no es un salto menor. Digo esto porque en una de esas, en nuestras prácticas educativas, hay una cantidad de manuales de instrucciones que ya no sirven más. Y que hay una cantidad de cosas que enseñamos que solamente deberíamos ponerlas para que se hagan. Este paso de eliminar el proceso de enseñar puede ser un paso significativo, pero también debemos ver, si no se enseña a usar el iPad, ¿qué se enseña? Un ejemplo que a mí me parece significativo, que es el problema de cómo se usa en el colegio los sistemas ortográficos y los sistemas de puntuación, de organización de las frases, coma, punto a coma, punto, punto aparte. Las escuelas en general le dedicamos bastante más tiempo a la ortografía que a la puntuación. Es decir, clases de cómo se usa la B alta, hay muchas. Clases de cómo se usa la coma, hay bastante menos. Es que es un lío porque no se sabe cómo se usa la coma. Porque hay 2 o 3 reglas transgredibles y una cantidad de situaciones sin regla. O dicho de otra manera, con reglas que tienen que ver con efectos expresivos, estéticos y no la norma por la norma misma. Claramente hay más para enseñar sobre los signos de puntuación que sobre la ortografía. El problema es cómo se enseña eso que no tiene norma. Cómo se construye la verdad social o el uso social de un elemento que nadie monopoliza la verdad, por lo tanto corregir es un lío, evaluar es un lío, todo lo que ustedes saben. Pero esos son o empiezan a ser verdaderos objetos de enseñanza. Deberíamos ir calibrando cómo como escuelas o como educadores enfrentamos más y mejor los problemas de enseñar lo que no tiene respuesta más que de enseñar lo que tiene respuesta. Acuñamos una frase útil que nos ayuda a alimentar este debate, que es el de aprender, la frase de aprender a aprender. No, lo que hay que aprender es aprender. Y a mí me parece que es posible, pero quizás sea un poco tautológica y proponemos un matiz. Quizás lo que haya que enseñar o aprender es a querer aprender. Es decir, devolver otra vez al sujeto, a la persona, al protagonismo de su propio proceso de aprendizaje. Yo creo, y este es un diagnóstico personal, que si hay algo que falla en la escuela es que nadie quiere hacer lo que hace. Y sobre todo los niños. Hay niños que aprenden, niños que no aprenden, niños que aprenden más o menos, pero que quieran aprender, muy pocos. Y yo sospecharía del que quiere aprender y dice, maestra, yo quiero aprender. Es más bien tratar de complacer a la maestra, ¿no? Si el problema de darle sentido a la práctica de aprender es un problema estructural, que me parece a mí que debemos volver a poner en el centro. Y 2 sugerencias ahí. Una, ¿cómo se enseña a querer aprender haciendo una cosa bien difícil de metodologizar, que es inspirando al otro? Eso se puede decir así. Tendremos más alumnos que quieran aprender si nosotros como docentes queremos enseñar. Y a su vez queremos aprender, y etcétera, etcétera. Y la otra es que sería bueno empezar a generar, y lo vamos a tratar de desarrollar, un indicador, es decir, una evaluación, que nos permita empezar a medir cuánto quieren los niños aprender.